Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con la grabación correspondiente a la segunda parte del tema, que es regresión múltiple. La regresión múltiple es cuando yo pretendo predecir una variable dependiente en función de al menos dos variables independientes, y lo vamos a entender bastante bien con el ejemplo que viene ahí. Hay un psicólogo escolar, como dice en el problema, que quiere determinar qué factores pueden influir en el rendimiento en matemáticas de los alumnos, que es la variable, como veis aquí, la y, la variable dependiente. Supone que las dos variables que pueden influir son el tiempo que dedican al estudio, que es la variable x1, las horas de estudio, y él también quizá piensa que es importante la capacidad que tengan los alumnos para el razonamiento abstracto, que es la variable que él va a medir mediante x2. Que lo que él hace entonces es coger una serie de sujetos, en concreto 15, les pregunta o les mide, les cuantifica las horas de estudio, que es la variable x1, cuantifica la capacidad de razonamiento abstracto mediante un test que les pasa con unas puntuaciones que son las que vienen en la variable x2, y posteriormente ve cuáles son sus calificaciones o cuál es su rendimiento en matemáticas, que es la variable y. Y lo que yo pretendo encontrar es cuál es la ecuación que a partir de x1 y x2 me podría determinar la nota de matemáticas. No para estos 15 sujetos que ya las conozco, sino para cualquier otro sujeto. ¿Vale? Uno tiene que tener claro que cuando uno hace la regresión no es para estimar los valores que ya conoce, sino que serían para estimar a cualquier otro sujeto. La idea es que, conocidas las horas de estudio de un determinado alumno y su capacidad de razonamiento abstracto, yo podría predecir cuál serían sus resultados, cuál sería su rendimiento en matemáticas. Si vais a la página 17, donde aparecen las ecuaciones de la recta de regresión, hablamos ya de ecuaciones y no de ecuación. Cuando utilizamos las puntuaciones directas, pues la ecuación tiene este aspecto: b sub 1 por x sub 1 más b sub 2 por x sub 2 más b sub 0. Esto es una cantidad constante. Cuando utilizamos puntuaciones diferenciales, es decir, que lo que yo haría, igual que ya contamos en la parte anterior, es a cada valor le restaría la media correspondiente, pues veis que lo que desaparece es el factor b sub 0, lo que es la ordenada en el origen desaparece, y las dos pendientes, aquí tendremos que hablar de dos pendientes porque hay dos valores que multiplican a cada una de las variables, son los mismos. Y si utilizamos puntuaciones típicas, que lo que haría en cada caso es a cada una de las variables restarle su media y dividir entre su desviación típica, las puntuaciones típicas me dan lugar a una nueva ecuación de la recta de regresión con dos parámetros diferentes, que son beta sub 1 y beta sub 2. Esos parámetros beta sub 1 y beta sub 2, vamos a ver, para calcular b sub 1, b sub 2, b sub 0, beta sub 1 y beta sub 2, pues estas son las fórmulas que podéis ver en la página 17, ¿vale? Son fórmulas que uno aquí ve un montón de elementos y un montón de cositas que vamos a tratar de digerir en relación con el ejemplo que pusimos antes, para que veamos que no es tan complicado como parece. Siempre en un problema de regresión múltiple, lo que yo tendré que determinar es para cada una de las variables cuál es la media, cuál es la desviación típica y cuáles son las correlaciones. Tendré que rellenar la parte que viene en amarillo, es decir, cuál es la correlación que hay entre x sub 1 y x sub 2, que sería esta casilla, cuál es la correlación que hay entre x sub 1 e y, que sería esta casilla, y cuál es la correlación que hay entre x sub 2 e y, que sería esta casilla de aquí. Todos estos ingredientes que están en amarillo es lo que yo voy a tener que utilizar si miramos con detenimiento las fórmulas de la página 17, ¿vale? Evidentemente que para hacer todos estos cálculos, pues lo que voy a hacer es utilizar la calculadora. Entonces me voy a la calculadora, vamos a hacer aquí una parada, voy a recuperar aquí la calculadora, y en primer lugar voy a meter en la calculadora las variables x sub 1 y x sub 2, ¿vale? Esa es la pareja que voy a meter. Lo primero que tendría que hacer es poner la calculadora en el modo estadístico, para lo cual doy a la tecla menú, que en el caso de mi calculadora está en la parte superior derecha. Me voy a la parte de cálculos estadísticos, que es el 6, elijo la opción 6 y elijo la opción 2, que es el cálculo de regresión. Me voy a la opción 2 y lo que voy a meter son los datos, en primer lugar, de las variables x sub 1 y x sub 2. Vale, los datos de la primera variable de x sub 1, que serían todos estos que veis aquí, los voy a ir introduciendo. El primero sería 8, el siguiente es 9, el siguiente es 6, el siguiente es 9, 9, 9, 12, 9, 6, 11, 10, 13, 9, 9 y por último 11, que sería el último de los datos. Me voy ahora hacia arriba y voy a meter los datos de la segunda variable, que en mi caso va a ser la
x sub 2. Voy a empezar por x sub 1, x sub 2. Me cambio de columna y voy a meter los datos de la segunda variable, que son todos estos, empezando por el 19, como veis. El primer dato sería 19, después viene 18, después viene 14, después viene 24, 19, 16, 17, 14, 23, después vendría 21, después vendría 17, después vendría 19, después vendría 24, después vendría 19 y por último 17, ¿vale? Una vez que ya he metido los datos de las dos primeras variables, insisto, de x sub 1 y x sub 2, borro toda la pantalla y voy a obtener los datos de la media y de la desviación típica, ¿vale? Empiezo entonces, me voy aquí a la tecla esta de opción y voy a decir donde pone cálculos de dos variables, le doy al número 2 y ahí ya voy obteniendo todos los valores. Por ejemplo, la media de la variable x, pues como veis vale 9,33, ese es el valor que tendría que poner aquí. La desviación típica, si vamos bajando de la variable x, como veis valdría 1,850, 1,85, ¿lo veis? Este sería el dato que tendría que poner aquí. De la variable 2, que para mí es la y, que he metido en la calculadora, vamos bajando, tendría que la media de la variable x sub 2 es 18,73, este es el valor que tendría que poner aquí. Y la desviación típica de esa variable, si sigo bajando, pues sería 3,07 o 3,065, dependiendo de los decimales que quisiese elegir, ¿vale? Y por último, podría obtener los datos referentes a la correlación entre x sub 1 y x sub 2, este dato de aquí. Para ello, me voy de nuevo a la opción antes de dar los datos y me voy donde pone aquí 3 cálculos de regresión. Si le doy a 3 a cálculo de regresión, la relación entre x sub 1 y x sub 2, como veis valdría menos 0,043. Este es el dato que tendría que poner aquí, la relación entre x sub 1 y x sub 2. ¿Perfecto? Bien. ¿Qué es lo que tendría que hacer ahora? Pues lo que voy a hacer ahora es, voy a meter x sub 1 e y, ¿vale? X sub 1 e y. Tengo que ir haciéndolo por parejas. He metido ya x sub 1 y x sub 2, pues voy a meter ahora x sub 1 e y. Borro los datos de la pantalla, me voy aquí donde pone opciones y fijaros que en el punto 4 puedo elegir los datos. La primera columna la voy a dejar igual, que son los datos de la variable x sub 1, y voy a cambiar los de la variable y, ¿vale? Esos datos son los que voy a cambiar ahora. Voy a meter los datos de las notas de matemáticas, que empiezan, como veis, en el 54, 54, 52, 34, 63, 46, 44, 50, 52, 57, 53, 56, 67, 57, 54 y por último 51. Perfecto. Le doy al igual, borro la pantalla y voy a obtener la media y la desviación típica de la variable y, que es los únicos que me faltaría para completar toda la parte de arriba. Para ello, como bien sabéis, me voy a opciones, me voy a cálculo de dos variables, que sería el 2, y voy a buscar los datos correspondientes a la variable y, a la segunda, que es donde yo he metido las notas de matemáticas. Como veis, la media sería 52,67 si redondease con dos decimales, y la desviación típica, bajo un poquito más, la desviación típica sería 7,50 o 7,498 si pusiese tres decimales. Estos serían los datos de media y desviación típica de las calificaciones de matemáticas. Bien, podría calcular ahora también la correlación entre x sub 1 e y, esta casilla de aquí, ¿vale? Correlación entre x sub 1 e y. Para ello, como ya sabemos, borramos los datos, me voy aquí donde pone opción, el punto 3, que es donde están los cálculos de la regresión, y ahí está la R correspondiente. La correlación entre las variables x sub 1 e y, la relación entre las horas de estudio y las notas de matemáticas, es 0,44. Este dato de aquí sería 0,44. Y fijaros que lo único que me faltaría es este de aquí, que sería la correlación entre x sub 2 e y. Borro entonces de nuevo, me voy a opciones, a los datos, y para ello, fijaros que la columna que me vale ahora es esta, la tengo bien, porque tengo que tener en la columna y los datos de las calificaciones de matemáticas, pero en la primera columna tengo que tener las calificaciones en razonamiento. Pues eso es lo que voy a poner ahí, las calificaciones en razonamiento, empezando por el 19. Empiezo por el 19,
después vendría el 18, no, perdón, empiezo por el 19, después el 18, el siguiente es el 14, después viene el 24, el 19, el 16, el 17, el 14, el 23, el 21, el 17, el 19, el 24, el 19 y el 17. Una vez que ya tengo todas las calificaciones metidas, fijaros que ya la media y la desviación típica la calculé previamente. Este es el que voy a calcular ahora, la correlación que hay entre las notas de razonamiento y las calificaciones en matemáticas, es decir, entre x2 e y. Para ello borro los datos, me doy a opciones, cálculos de la regresión, es decir, en el punto 3, y ahí tengo el valor de la R correspondiente, que sería 0,628 o 0,63, redondeando con 2 decimales. ¿Vale? Esto ya lo vamos a minimizar. Vamos a poner desde la diapositiva actual, y si paso a la siguiente página, pues ahí tengo precisamente todos los valores que antes he ido calculando. La media de las horas de estudio 9,33, la desviación típica 1,85, la media de la segunda variable, que son las calificaciones de razonamiento abstracto, 18,73, la desviación típica 3,07, la media de las calificaciones de matemáticas 52,67, la desviación típica 7,50. Y aquí aparece R12, que si miráis en la página 17 veréis que es la correlación entre la primera y la segunda variable, entre x1 y x2, que vale, como antes vimos, menos 0,04. Donde pone aquí RI1 es la correlación entre la variable y la primera, ¿vale? Es decir, entre x1 e y, 0,44. Y por último, RI2, que es la relación que hay entre la segunda variable independiente, razonamiento, entre x2 e y, que vale 0,63. Una vez que ya tengo todos los datos establecidos, lo que vamos a hacer es, utilizando las fórmulas de la página 17, voy a calcular la ecuación de la regresión. Tenemos que empezar en primer lugar calculando beta 1 y beta 2, utilizando estas fórmulas. Lo único que tengo que hacer es sustituir estos valores. Por ejemplo, para calcular beta 1 sería RI1 menos RI2 por R12 entre 1 menos R12 al cuadrado. Sustituyendo, aquí tengo todos los valores de R1 y de R2, me queda que beta 1 vale 0,47. Beta 2 sería 0,65. Una vez que ya tengo beta 1 y beta 2, utilizando esta fórmula sacaría B1 y B2, que en realidad son las pendientes, los números que multiplican a la x1 y a la x2 en la ecuación de la recta de regresión múltiple. El valor B1, sustituyendo, me queda 1,91, el valor B2 1,59, y por último calculo B0, es decir, la ordenada en el origen. B0, que sería y barra menos B1 por x barra 1 menos B2 por x barra 2. La barra, recordar que son las medias. Me queda, haciendo las operaciones, que el valor B0 queda 5,07. Y por último, escribo la ecuación de la recta de regresión múltiple, que sería esta que aparece aquí, y' igual a 1,91 por x1 más 1,59 por x2 más 5,07. ¿Para qué me valdría la ecuación de la regresión múltiple? Pues lo que me valdría es, podría determinar o estimar la calificación en matemáticas que va a tener una persona si me dices las horas de estudio y si me dices la calificación que va a obtener en el test de razonamiento. Esta sería la ecuación de la recta de regresión. Perfecto. Bueno, aquí vienen todos los datos calculados. Lo que viene aquí es cuáles serían las rectas de regresión en el caso de utilizar ecuaciones diferenciales y en el caso de utilizar ecuaciones tipificadas, ¿vale? Sería exactamente lo mismo. Vale, y aquí viene la interpretación. La interpretación es que si, bueno, ¿cuál sería el significado de este 1,91? Pues que si cogemos a sujetos con la misma capacidad de razonamiento abstracto, es decir, vamos a suponer que esto no influyese, para lo cual si yo cojo a sujetos con la misma capacidad de razonamiento abstracto, por cada hora más que estudien, obtendrían 1,91 puntos más en la nota de matemáticas. ¿Cuál es el significado de este 1,59? Pues exactamente el mismo. Si yo cojo a sujetos, alumnos, con las mismas horas de dedicación al estudio, por cada punto más que obtengan en el test de razonamiento abstracto, pues sacarían 1,59 puntos más en la nota de matemáticas. Vale.
En cuanto a los ajustes del modelo de regresión múltiple, pues están las medidas de asociación que son parecidas a los que vimos antes. A ver, el modelo de regresión múltiple, las preguntas que me planteo son las mismas de antes. ¿Estiman bien las variables independientes a la variable dependiente? Es decir, en el problema concreto que nosotros hemos resuelto, las horas de estudio y la capacidad de razonamiento abstracto nos sirven bien para estimar y por consiguiente poder predecir la nota que va a tener un alumno en matemáticas. Pues para cuantificar o para responder a esta pregunta tengo que calcular el coeficiente de correlación múltiple, la R, ¿vale? El coeficiente de correlación múltiple que viene en la página 17. Y para explicar la variabilidad de la variable dependiente, que se debe al conjunto de las dos variables independientes, pues tengo que calcular el coeficiente de determinación R cuadrado, que tiene el mismo significado que vimos antes. En este caso sería qué parte de la variabilidad de la variable dependiente se puede explicar a través o de forma conjunta como una combinación lineal. De forma conjunta, eso significa lo de una combinación lineal a partir de las dos variables independientes. En nuestro caso, el coeficiente de determinación múltiple, la fórmula está, insisto, en la página 17, ¿vale? Esa es la fórmula para calcularlo, y en nuestro caso pues quedaría 0,6163. Sin el cuadrado pues quedaría 0,78. R cuadrado, este es el que me interesa realmente, porque esto significa que el 61,63% de la variabilidad, de la varianza de las notas de matemáticas de los alumnos se puede explicar a través de las calificaciones, de las horas de estudio, y de la capacidad de razonamiento abstracto que tengan los alumnos. Ese es el significado del coeficiente de determinación múltiple. Vale. Bueno, vamos a ver ahora un concepto que es el concepto de correlaciones semiparciales y correlaciones parciales. Y para ello, pues hay que imaginarse aquí en estos círculos que representan la varianza o la variabilidad de cada una de las variables. Aquí vendría la variable dependiente y, que en este caso serían las notas de matemáticas. Aquí estaría la variable x1, que serían las horas de estudio, y aquí estaría la variabilidad de la variable x2, que son las puntuaciones que haya obtenido en el test de razonamiento matemático. Entonces, lo que a mí me interesa calcular cuando yo utilizo las correlaciones semiparciales es qué parte de la variabilidad de y, de la variable dependiente, en nuestro problema de las notas de matemáticas, se deben a la variable x1, que evidentemente sería este. Está en la parte de la variabilidad de las notas de matemáticas que se deben a las horas de estudio. Pero lo que yo voy a hacer es descontar la parte que se debe a la otra variable, es decir, esta digamos que la desecho. Fijaros que esta parte se debería a esta otra variable. Con lo cual, en lo único que yo me fijo es en este trozo de aquí, donde pone la A. La A sería la parte de la variabilidad de y que se debe a la primera variable, pero ojo, descontando la parte de variabilidad que explica la variable x2. Este sería el SR1, que es el coeficiente de semiparcial SR1. Está en la fórmula para calcularlo y esta sería la interpretación. Esta diapositiva conviene que la tengáis en mente, porque hay muchas preguntas de los test, como después veremos, que me preguntan qué representa el coeficiente de correlación semiparcial SR1, que insisto que es la parte de la variabilidad de la variable dependiente que se debe a la primera variable descontando el influjo o el efecto de la segunda. Vale. En nuestro caso, recordar que estos serán los valores de RI1, RI2 y R12 que antes calculamos utilizando la calculadora. Y para calcular SR1, pues lo que me queda es 0,47. Es decir, que el 47% de la variabilidad de la variable dependiente y se explica a partir de la variable x1 descontando el efecto de la variable x2. Lo mismo sería el SR2. El SR2, por el mismo argumento, sería esta parte de aquí, que es la parte de la variabilidad de la variable independiente que se debe a x2, pero descontando el efecto de x1. Es decir, la parte de la variabilidad de las notas de matemáticas que se deben a la capacidad de razonamiento abstracto, pero descontando las horas de estudio, que en este caso sale, como veis, haciendo las cuentas, 0,65. Muy bien.
Bueno, aquí lo que viene pues es la interpretación, ¿no? Aquí lo que hemos dicho antes, el SR1 lo que hace es determinar la parte de variabilidad, varianza de Y que se debe a X sub 1, descontando la parte debida a X sub 2. Y como aquí viene, pues lo que nos tenemos que imaginar es que la correlación semiparcial 1 entre las horas de estudio y las notas de matemáticas, controlando la capacidad de razonamiento. Es decir, es como si cogiésemos a sujetos que tuviesen todos la misma capacidad de razonamiento, es decir, descontamos ese efecto, para descontar ese efecto pues cogemos a todos los sujetos con la misma capacidad de razonamiento y estudiásemos la relación entre las horas de estudio y las notas de matemáticas. Y luego están las correlaciones parciales, que es un concepto parecido, pero con un matiz. Bueno, lo primero es cómo se definen, que no hay más que mirar el formulario de la página 17, y lo que hacemos es medir la relación que hay entre cada una de las variables independientes y la variable dependiente, pero eliminando, además del influjo de la otra variable independiente, también el de la propia variable dependiente. Bueno, esto sería lo que saldría haciendo las cuentas, y lo que vamos a entender con este 0.36 es que controlamos también ahora las notas de matemáticas. Es decir, que hay que imaginarse que vamos a coger a sujetos con la misma capacidad de razonamiento y la misma nota de matemáticas, es decir, vamos a quitar el efecto de la variabilidad también de la propia variable independiente, y en ese caso analizamos la relación que hay entre las horas de estudio y la nota de matemáticas y obtendríamos ese 0.36. Esas serían las correlaciones parciales. Además de descontar el efecto de la otra variable independiente, también descontamos el efecto de la propia variable dependiente. Es decir, vamos a controlar también las notas de matemáticas. Vamos a coger a sujetos que tengan las mismas notas de matemáticas. Bueno, y vamos a ya para terminar pues una serie de supuestos de exámenes de regresión múltiple, ¿vale? Vamos a suponer un problema. Este es un problema bastante sencillo. Es un problema bastante sencillo porque, como veis, me dan justamente lo que antes más tiempo perdí en calcular. Es decir, me dan para las tres variables, que ahora después cuando veamos el problema veremos cuáles son. Para las tres variables me dan la media y la varianza, y me dan la matriz de las correlaciones. Es decir, este 0,65 sería la correlación que hay entre la EP y la IEA. Este 0,42 es la correlación que hay entre la EP y la IEE, y este 0.56 es la relación que hay entre la IEA y la IEE, que todavía no sé ni lo que es. Leemos el problema. Me dicen, un estudio publicado en Acción Psicológica por Ramírez Luca, Ferrando y Sainz en el 2015 analiza la influencia de la inteligencia emocional, IE, es decir, IE es la inteligencia emocional de los padres, y el desarrollo emocional de sus hijos escolarizados en segundo ciclo de educación infantil, indicando ese estudio que los padres con mayor IE, es decir, con mayor inteligencia emocional, tienden a mostrar un estilo más democrático que autoritario, que a su vez también influye en la inteligencia emocional de los niños. Es decir, que hasta aquí lo que tenemos que tener claro es que la inteligencia emocional de los niños, al menos en lo que se dice en ese estudio, queda determinada, depende de la inteligencia emocional de los padres, pero también del modelo de comportamiento, es decir, lo que llama ahí, bueno, pues cómo se comportan los padres, los estilos parentales. Seguimos leyendo. Imagine que usted desea corroborar estos resultados con escolares de bachillerato, para lo que dispone de una muestra de 82 niños y sus respectivos padres que responden a un cuestionario de inteligencia emocional para adultos, IEA, o sea que ya sabemos que IEA es la inteligencia emocional para adultos, y un segundo cuestionario de estilos parentales, EP son los estilos parentales, que valora el estilo parental que varía desde autoritario a democrático sobre una única escala de intervalo. Por su parte, los hijos responden a un cuestionario de inteligencia emocional para escolares, IEE, obteniendo los resultados que se muestran en las siguientes tablas. Vale. Una vez que yo tengo aquí los datos que me dan, lo primero que tengo que tener claro es qué variable es la que depende de qué. Pues hombre, evidentemente que lo que yo quiero corroborar aquí, como me dicen, es que en el caso de los alumnos de bachillerato, también la inteligencia emocional de los alumnos, de los escolares, la IEE, va a depender del estilo parental y de la inteligencia emocional de los adultos. Con lo cual, eso es lo primero que tendría que tener claro, e identificar cuáles son las variables independientes y cuál es la variable dependiente.
la variable independiente, en este caso la Y, sería la inteligencia emocional de los escolares, que yo presupongo que va a depender de las otras dos, del estilo parental y de la inteligencia emocional de los adultos. Bien, estos son los datos que me dan. Una vez que yo he identificado el problema, ¿vale? Tendría, como veis, todos los datos. Hombre, hay un matiz, y es que en el problema lo que me dan es la varianza. Tengo que tener cuidado porque todo el mundo sabe que la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Tengo que tener cuidado porque si fuese rápido y no caigo en ese detalle, pues ya evidentemente nada me va a cuadrar. Para calcular la desviación típica es tan simple como hacer la raíz cuadrada de cada uno de ellos. Bien, primera pregunta que me hacen, porque es un examen, me dicen un 31,36% de la variabilidad de la inteligencia emocional de los escolares, y se explica por diferentes opciones. Apartado A, por los estilos parentales de aprendizaje; apartado B, por la inteligencia emocional de los padres; y apartado C, por una combinación lineal entre los estilos parentales y la inteligencia emocional de los padres. Pues evidentemente, para explicar la parte de variabilidad de la variable dependiente, pues que se explica a través de las otras variables, pues lo que me están pidiendo es el coeficiente de determinación. Tengo que calcular en primer lugar el coeficiente de determinación de la primera variable en relación con la variable dependiente, es decir, esto que estamos aquí señalando sería la parte de la variabilidad de la variable dependiente, es decir, de la inteligencia emocional de los alumnos, que se explica a partir de la primera de las variables, es decir, a partir del estilo parental. Si hacemos la cuenta, sería 0,42 elevado al cuadrado, que me queda 0,176. Si calculo ahora el r cuadrado y sub 2, lo que estaría calculando es el coeficiente de determinación entre la variable dependiente y la segunda variable independiente, es decir, estaría viendo la parte de la variabilidad de la inteligencia emocional de los escolares que se explica a través de la variabilidad de la inteligencia emocional de los padres. Si hago la cuenta me queda que vale 0,3136. Y por último, aunque ya veo que evidentemente la respuesta correcta va a ser esa, 0,3136, en porcentaje el 31,36%, voy a calcular el coeficiente de determinación múltiple, página 17. El coeficiente de determinación múltiple lo que hace es explicar la variabilidad de la variable dependiente, que se debe de manera conjunta, a través de una combinación lineal, también podemos decir, de ambas variables independientes. Si hago la cuenta, lo que me queda es que vale 0,584. Por lo tanto, fijándome en las posibles respuestas, pues la respuesta, como veis, la correcta es la B. El 31,36% de la variabilidad se debe, como vais a ver, con la segunda de las variables independientes, que es la inteligencia emocional de los adultos, es decir, de los padres. La respuesta correcta sería la B. Siguiente pregunta. Si quisiésemos pronosticar las puntuaciones de inteligencia emocional de los hijos a partir de la de sus padres, lo que me preguntan es que cuál valdría la pendiente de la ecuación de regresión. Vale, una pregunta, una observación que tengo que tener clara es que aquí no voy a utilizar el modelo de regresión múltiple, porque yo voy a predecir o pronosticar las puntuaciones de la variable independiente, pero solamente utilizando en este caso la x sub 2, es decir, que tendría que utilizar el modelo de regresión simple, el que vimos anteriormente. La pendiente de la ecuación, la b que llamábamos, recordar que esta era la fórmula que podéis ver en la página 15 del formulario, sustituyendo, que todos los barreros los tengo, la correlación entre las dos variables, la correlación entre la IEE y la IEA, como veis vale 0,56, aquí está, ¿vale? 0,56, por la desviación típica de la variable dependiente, que como veis vale la raíz cuadrada de 1,3, el 1,14, y entre la raíz de 1,1, y eso queda 0,609. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A. Tened cuidado que no tengo que utilizar el modelo de regresión múltiple, porque solamente para predecir los valores de la variable dependiente voy a utilizar una de las variables independientes. Vale, me dice ahora, con los datos de su investigación, la puntuación en la escala de la inteligencia emocional de los escolares que pronosticaríamos para un estudiante cuyos padres obtienen una puntuación de 3,1 en la IEA es, pues bueno, seguimos en lo de antes, seguimos sin utilizar un modelo de regresión múltiple. Voy a pronosticar los datos
de la inteligencia emocional de los escolares solamente utilizando la de los padres. Esta sería la fórmula de la regresión. La B la calculé antes, era 0,609, y la ordenada en el origen o el intercepto, esta era la fórmula para calcularlo, que me queda en este caso 1,456. Con esos datos, esta sería la recta de regresión, que me permitiría precisamente estimar la variable y, es decir, la inteligencia emocional de los escolares, a partir de los datos de la variable x, que en este caso, como ya sabéis, sería la inteligencia emocional de los padres, y cuando la x vale 3,1, que es lo que me dicen que vale en este caso la inteligencia emocional de los adultos, pues el valor que obtengo sería de 3,34. Por lo tanto, la respuesta correcta, como veis, pues sería la B. Siguiente pregunta. Considerando que la inteligencia emocional de los escolares se puede predecir a partir de la de los padres y de los estilos parentales, claro que aquí ya sí que estamos hablando de una correlación múltiple, la correlación semiparcial entre las variables IEA e IEE representa la contribución de la inteligencia emocional de los padres sobre la de los hijos, pues antes lo contamos. La correlación semiparcial entre la variable dependiente y la independiente lo que hace es eliminar el influjo de la otra variable, con lo cual lo que tendríamos que hacer es eliminar el influjo de la variable IE, la influencia del estilo parental, que es la otra variable dependiente. La respuesta correcta, como veis, sería la A. Eliminamos el influjo de la otra variable independiente, del estilo parental. Me dice ahora que si en la ecuación de regresión para pronosticar la inteligencia emocional de los hijos a partir de la de los padres y la de su estilo parental se obtuviese un coeficiente de determinación de 0,3969, ¿qué es lo que podríamos afirmar? Pues podríamos afirmar pues, que el 39,69% de la varianza en la inteligencia emocional de los hijos se debe, pues la respuesta evidentemente, a una combinación lineal entre las dos variables independientes, porque me dicen que estoy utilizando ambas, con lo cual evidentemente la respuesta correcta sería la C. Vale. Me pregunta ahora que calcule que cuánto vale la correlación entre la inteligencia emocional de los hijos y la de los padres, pero eliminando la influencia del estilo parental. Es decir, nos piden la correlación semiparcial entre la IE de los hijos y la de sus padres. Fijaros que la de sus padres es la de sus padres, con lo cual tendría que eliminar el efecto del estilo parental, con lo cual tendría que calcular la SR2, ¿vale? La SR2, tengo que eliminar la primera. Esta sería la fórmula y me queda 0,38. 0,38, pues la respuesta correcta sería la C. Me dice ahora que el valor del estadístico para contrastar la hipótesis de significación de la correlación lineal simple, importante lo de simple, entre la inteligencia emocional de los padres y su estilo parental es aproximadamente, pues bueno, si quiero calcular el valor del estadístico de contraste para estudiar si hay significación, es decir, si hay correlación lineal simple o no hay correlación lineal simple, pues me tengo que ir a la página 16 y esta, como veis, es la fórmula que tendría que utilizar. Aquí donde pone RXY tendría que ver la correlación que hay entre la inteligencia emocional de los padres y el estilo parental, y esa, como veis aquí, es 0,65. Estilo parental, inteligencia emocional de los padres o de los adultos es 0,65. Y los demás datos, pues el número de datos es 82, me dijeron que la muestra era de 82, y el coeficiente de correlación, pues el mismo que dijimos, con lo cual eso queda 7,65, la opción correcta sería la D. Y hasta ahí pues hemos terminado con los contenidos de este segundo tema, ¿vale? Venga, adiós.